Located just a few miles across the International Bridge at Eagle Pass, Texas, on the outskirts of Piedras Negras, Coahuila, Mexico, is a home for a very special family. A unos cuantos kilómetros del puente internacional de Eagle Pass, Texas, en las orillas de Piedras Negras, Coahuila, México, se encuentra un hogar para una familia muy especial. In 1995, Pastor Paulino Esquivel and his wife Gilberta had been leading a congregation for more than 24 years when they received a very specific call from God to open a refuge for disabled, orphaned, and abandoned children. En 1995, el pastor Paulino Esquivel y su esposa Gilberta estaban dirigiendo una congregación por más de 24 años, cuando recibieron un llamado muy específico de parte de Dios, de abrir un refugio para niños discapacitados, huérfanos y abandonados. After praying and seeking God's will, Pastor Paulino stepped down from his pastorate to organize Casa Bethesda. Después de orar y buscar la voluntad de Dios, el pastor Paulino renunció a su ministerio de pastorado para formar Casa Bethesda. 19 years have passed since that call. Currently, there are 24 residents, 14 women and 10 men ranging in ages between 14 and 48. Han pasado 19 años de aquel llamado y actualmente tienen 24 residentes, 14 mujeres y 10 hombres, cuyas edades comprenden entre los 14 y 48 años. Most were abandoned by their own families, leaving no trace of any kind or any support whatsoever. For this reason, there are no friends or family members that come to visit them. La mayoría fueron abandonados por sus propias familias, sin dejar rastro de ningún tipo ni sustento por ellos. Por esta razón, no hay amigos ni familiares que los vengan a visitar. In one bedroom are 6 incapacitated young women with cerebral palsy and Rett syndrome. They cannot walk, talk, or feed themselves. En un dormitorio están 6 jovencitas incapacitadas con parálisis cerebral y el síndrome de Rett. No pueden caminar, hablar o alimentarse por sí mismas. There are other children with Down syndrome, severe epilepsy, deaf mute, and bipolar disorder. Hay otros niños con síndrome de Down, epilepsia severa, sordomudos y con trastorno bipolar. Some of the Bethesda residents can move about and play freely. However, all require very special care and are attended to 24/7, 365 days a year by Pastor Paulino, his wife, and a few modestly paid assistants. Otros pueden moverse mejor y jugar libremente. Sin embargo, todos requieren cuidados muy especiales y por eso son atendidos las 24 horas, los 365 días del año por el pastor Paulino, su esposa y un equipo auxiliar. The government offers nothing to subsidize the Bethesda home, nor do utility companies offer any discounts. Yet several residents were officially delivered by authorities into the care and custody of Pastor Paulino. El gobierno no ofrece nada para subsidiar Casa Bethesda. Tampoco las empresas públicas ofrecen descuentos por sus servicios. Sin embargo, varios residentes fueron entregados oficialmente por las autoridades a la custodia y cuidados del pastor Paulino. Pastor Paulino has never tried to seek help because he received a promise from God that he would provide the resources to support them, while their responsibility would be caring for the residents in their greatest areas of need: food, medical care, and cleanliness.
El pastor Paulino nunca ha tratado de buscar ayuda, debido a que recibió una promesa de Dios, que Él proveería los recursos para sostenerlos, mientras que su responsabilidad sería solo de cuidar de ellos en sus áreas de mayor necesidad, como su alimentación, cuidado médico y limpieza. The pastor gives testimony that God has sustained them for nearly 2 decades. They depend completely on God to maintain this refuge of peace and security, where all the residents will probably spend the rest of their lives. Este es el testimonio del pastor, que Dios los ha sustentado por casi 2 décadas. Ellos dependen completamente de Dios para mantener este refugio de paz y seguridad, donde todos los residentes probablemente pasarán el resto de sus vidas. Meeting the operating expenses is always a challenge, and there are ongoing maintenance needs and special projects to improve the property and quality of life in the Bethesda home. As for any need that arises, Pastor Paulino's response is, only God knows how and when. El cumplimiento de los gastos operativos es siempre un reto, y hay necesidades de mantenimiento en curso y proyectos especiales para mejorar la propiedad y la calidad de vida en Casa Bethesda. En cuanto a cualquier necesidad que se presente, el pastor Paulino responde: solo Dios sabe cómo y cuándo. It's obvious that the Bethesda home has a great benefactor, God Himself, the same God that gave Pastor Paulino and his wife this mission, the same who has been providing resources and people who help them to move forward with this great project. Es muy notorio que Casa Bethesda tiene un gran benefactor, Dios, el mismo ser que le dio al pastor Paulino y a su esposa esta grande misión. Es el mismo que les ha provisto de recursos y de gente que les ayudan a sacar adelante este gran proyecto. We invite you to pray and bless this ministry that beats in the very heart of God and is sustained by the compassion of Jesus Christ. Les invitamos a orar y bendecir este ministerio que late en el corazón de Dios y se sostiene por la compasión de Jesucristo.